Son las 15 horas, 3 en punto de la tarde de hoy, 15 de junio, como estaba programado. Aquí, inicio la clase dejando acá el pantallazo en la plataforma, donde se evidencian los encuentros que hemos tenido. El primer encuentro el 25 de mayo, el segundo el 1 de junio, el tercero el 8 de junio. Y aquí está nuestro cuarto encuentro, 15 de junio. Bien, entonces vamos a revisar algunas cosas acá. Tengan presente en la evaluación final, ya algunos van venido presentándola y les ha ido muy, muy bien, porque como lo que yo les decía en las clases, las preguntas son obtenidas de un material que yo ya les subí, que es el material que se encuentra aquí arriba, el material de estudio. Este problema de investigación, objetivos, referencias. Ese material de estudio ustedes lo pueden consultar y se darán cuenta que allí están todas las preguntas. Es cuestión de leer el material. He ubicado ejemplos muy concretos, muy claros en cada una de las clases. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar. La semana pasada estábamos hablando, revisemos acá las diapositivas. La semana pasada estábamos hablando de tipos de investigación, ¿sí? Quedamos en la diapositiva número 36, donde yo les explicaba los tipos de investigación, ¿no? Pasamos por diferentes tipos de investigación, desde investigación descriptiva, investigación comparativa, la investigación analítica, y les citaba ejemplos, ¿no? La explicativa, la proyectiva, la experimental, la evaluativa. Bien, ahora pues vamos a trabajar cómo se plantean los títulos de investigación. Títulos de investigación. Miren, un título de investigación es tan clave como todo lo que hemos venido haciendo. Es tan clave como cuando se selecciona el área, la línea de investigación, el tema. Es tan importante como cuando se plantea el problema, el tipo de investigación. Porque el título de investigación es lo primero que uno lee en el trabajo. ¿m? Es lo primero que uno lee. Entonces, eso que uno lee, uno dice, así no sea del tema de uno, así no sea del tema de uno, pero uno lee un título de un proyecto y uno ahí no se da cuenta, puede ser que tenga palabras muy técnicas, pero uno puede entender hacia dónde va ese proyecto o el anteproyecto o el trabajo. El título es muy importante. Como dice acá, el título es una formulación específica. Tiene que ser muy específico, no podemos estar hablando de cosas muy generales, sino tiene que ser muy concreto. Y el título de investigación refleja varias cosas, refleja una situación en particular, refleja la población inclusiva en donde uno está aplicando el estudio, pues se aplica, ¿no? La población, el contexto, el propósito. Por eso yo he ubicado aquí unas palabras en negrilla. El título debe tener tres características importantes. Debe ser claro, debe ser descriptivo y tiene que ser preciso. ¿Sí? O sea, el título debe ser muy conciso, debe ser claro, entendible. A su vez, un título claro y entendible puede ser descriptivo, ¿no? Porque yo allí puedo darme cuenta, venga, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo y para qué lo van a hacer? ¿Mm? Porque es lo que nos dice sobre qué trata ese proyecto. ¿Mm? Les voy a colocar un ejemplo. Aquí tengo dos ejemplos, inclusive. Análisis del impacto de la energía solar. Vamos a leerlo por partes. Me dice, ¿qué van a hacer? Yo en ese estudio ya sé qué van a hacer. Van a hacer un análisis. ¿Mm?
No es que vayan a hacer un proyecto, no van a implementar nada, van a hacer un análisis. ¿Y qué van a analizar? Ah, van a analizar el impacto. ¿Y qué es impacto? La influencia de algo. Entonces, en este caso van a analizar la influencia o el impacto de la energía solar. Entonces, ya mire que uno inclusive un título obviamente lo puede leer 2 y 3 veces porque si no es del área de uno, pues uno lo lee según 2, 3, 4 veces y dice, ah, bueno, ya lo entendí. Y no pasa nada, ¿no? Porque si uno lo lee de corrido, pues de pronto es muy amplio el título, uno dice, no, no me quedó claro esto, entonces uno vuelve y lo lee. Lo importante es que el título, como les digo, debe ser muy claro, preciso y descriptivo. Entonces, en este caso, ya sabemos que lo que voy a hacer es un análisis del impacto de la energía solar. ¿En dónde? Entonces, porque, claro, uno dice, bueno, pues la energía solar tiene influencia, pero ¿en qué área? O sea, que vamos a mirar a ver qué dice. Ah, en la reducción de huella de carbono. Ah, está hablando de la reducción de huella de carbono. Bueno, hasta ahí nos puede dar una luz, pero dice, lo delimitan muy bien en pequeñas empresas de Colombia. Allá es donde yo voy, que los títulos tienen que ser muy específicos, muy descriptivos, muy delimitados. Aquí está muy delimitado. Yo ya sé que en pequeñas empresas en Colombia van a analizar ese impacto de la energía solar en la huella de carbono. Ahora que se habla tanto del medio ambiente y la huella de carbono. Otro ejemplo, efectividad de los juegos interactivos en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria. Pues uno dice, van a mirar, obviamente hacen un análisis porque si van a medir la efectividad, dice, oiga, efectividad de unos juegos que se utiliza para estudiantes de primaria, pero específicamente ¿en qué área? Ah, en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ahorita les voy a explicar cuáles son los componentes que debe tener un título, porque un título, yo debo conocer cuál es la estructura de un título para poder siempre construir cualquier título. Inclusive estas metodologías se aplican para objetivos generales y objetivos específicos y aplican para preguntas de investigación. Pero si yo no sé cómo se plantea un título de investigación, pues todo se lo voy a dejar a la herramienta de IA. Herramienta, venga, hágame un título que porque quiero hacer un proyecto sobre esto. Y las herramientas de inteligencia artificial se equivocan. El 90% de las ideas que yo busco en Internet o en una herramienta de IA para títulos se equivocan y me toca decirles, no, venga, recuerde que un título tiene por lo menos una metodología que se llama W más H. Entonces ahí es donde viene la herramienta de inteligencia artificial y dice uno, ay, tiene razón, buena la observación. Entonces voy a aplicar la metodología 2W más H. Entonces por eso es importante conocer esto porque es que todo no se le puede dejar a la herramienta de IA. Que nos sirve como herramienta de apoyo, sí, no lo niego. Es una herramienta de apoyo muy fundamental en la cual nos ayuda a estructurar cosas y a hacer cosas mucho más rápido, pero nosotros tenemos que conducirla. El carro puede ser muy fino. Bueno, aunque ya hay carros que dicen que se conducen solos, pero siempre necesita la presencia del humano ahí para estar ahí pendiente. ¿Mm? Hay 7 metodologías que yo utilizo para plantear títulos de investigación. Yo les recomiendo utilizar la primera, que es la más sencilla, y en la cual ustedes se pueden ir familiarizando. No es necesario de una vez las 5 volúmenes H y la basada en problemas, en preguntas. No, empiecen por la primera. Cualquier título que ustedes construyan con la 2W más H o 5W más H, desen por bien servidos. Y eso les servirá para toda la vida. Después de que yo explicaba la estructura, muchos me han dicho, o hasta uno me dice, oiga, si yo hubiera aprendido esto hace muchísimos años, me hubiera librado de muchas cosas porque a veces como que se anda a ciegas de, pues planteé la pregunta y el profesor me dice que está mal, pero y le hago la pregunta y otra vez está mal, o el título está mal y le doy la vuelta y la vuelta. Entonces, yo sí soy muy específico y les digo, no, ojo, el título está mal construido porque le hace falta una de las metodologías, no le veo el componente del cómo, el por qué. Pues para allá voy. Existen 7 metodologías para plantear títulos de investigación. 7 metodologías.
¿Cuáles son las metodologías? Primera, metodología 2W más H. Y ahí entre paréntesis coloco unas palabras en inglés porque provienen de las palabras de inglés, ¿no? Son metodologías que ya existen a nivel mundial. El what, el how, el co y el por qué. Ahorita dentro de explicar cada uno. Está la metodología 5W más H, que es 5 Ws y una H, así como aquí arriba, 2 Ws, what y why, y un cómo, la H. 5W más H es la metodología que tiene 5 W, who, what, where, why, when, why. Repito, who, what, where, when, why. Y H que es how. ¿Sí? Entonces son 5W más H. Tenemos la metodología basada en problemas y soluciones. Es otra metodología muy buena que se utiliza en investigación. Tenemos otra que se llama la metodología basada en preguntas de investigación. La metodología basada en problemas y soluciones y preguntas de investigación son metodologías un poquito más avanzadas en el sentido que se requiere práctica, porque yo ya sé, yo ya tengo que saber que un título debe tener eso, yo ya debo tener claro un problema para de tanta práctica uno decir, yo ya no voy a trabajar con la W más H ni la 5W más H, sino voy a trabajar más bien es que con problemas y soluciones. Entonces va uno recurre directamente al problema y dice, no, la pregunta queda de esta manera. Pero cuando uno la arma, debe quedar por lo menos con 2W más H. Entonces se necesita un poquito de experiencia frente a eso. Metodología basada en preguntas de investigación es otra metodología. Está la metodología INRAD, que es la de introducción, método, resultados y discusión. Está la metodología palabras claves y la metodología SMART para títulos, que se utilizan más para evaluar títulos. Yo puedo redactar un título con estas dos metodologías, o bueno, con estas cuatro metodologías, y luego recurrir a la SMART para títulos y evaluar a ver si el título cumple con algunas condiciones. Vamos a mirar la primera, metodología 2W más H. La 2W más H trabaja con tres componentes, el what, el how y el why. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué significa how? ¿Cómo? ¿Qué significa why? ¿Por qué o para qué? ¿Qué significa eso? Que todo título debe tener un qué va a ser, un cómo va a ser y un para qué lo va a hacer. Fácil. Esto es lo mismo que ocurre en la vida diaria. Venga, ¿usted qué va a hacer mañana o qué va a hacer la próxima semana? ¿Qué va a hacer? No, yo voy a ir a correr 3 kilómetros. Yo empezaré a correr 3 kilómetros o 5 kilómetros a partir de la otra semana. Ahí yo estoy respondiendo a un qué. Entonces le dicen, venga, ¿y por qué va a hacer eso? ¿O para qué lo va a hacer? No, es por salud. El médico ya me lo recomendó. Mire que son cosas que ocurren en la vida diaria. Hay que responder tres cosas. ¿Qué, por qué y cómo? Bueno, ¿y cómo va a ser eso? No, es que me voy a someter a un plan nutricional exigente donde hago ejercicio, tengo una alimentación balanceada y aparte de eso, pues me van a hacer un monitoreo de los avances. Entonces, mire. Yo ya ahí ya respondí tres preguntas tan sencillas y yo podría hasta armar un título porque ese es un proyecto de vida, ¿no? Yo ya voy a empezar a correr 3 kilómetros o 5 kilómetros semanales, no, semanales no, digamos de unos 10 15 kilómetros semanales eh, mm, mm, a través de un plan nutricional para bajar de peso y mejorar la salud. Y eso es un título. Entonces, ¿qué va a hacer? El qué va a hacer siempre va acompañado de un verbo. El verbo más el objeto. El verbo es la acción principal. Entonces uno aquí empieza a encontrar elementos. Verbo, el objeto responden al qué. Siempre hay que colocar un verbo sí. Yo ahorita que dije correr, es un verbo. ¿Qué va a correr qué? Correr 3 kilómetros diarios o 15 semanales. Porque así uno arma las oraciones.
Es que esto viene de primaria, cuando uno le decía, mire, coloque un verbo más un objeto. Entonces, manejar bicicleta, montar patines, bueno, jugar en el parque. Mire que el verbo siempre va acompañado de un objeto. Montar bicicleta, montar el verbo bicicleta al objeto, montar bicicleta. Jugar con los carros, verbo y ahí el objeto. Eso es un objeto. En investigación es lo mismo. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a aprender y estudiar muchos verbos, porque los verbos dicen, implican acción sobre ese objeto, pero yo también tengo que saber utilizar los verbos. Y yo lo expliqué en las clases anteriores, cómo hay verbos, depende, los verbos están anclados a los tipos de investigación. ¿Sí se acuerdan? Que si yo voy a hacer una investigación descriptiva, utilizo unos verbos, que es muy diferente a si voy a hacer una investigación aplicada, donde utilizo verbos relacionados con desarrollar e implementar. Entonces, debo empezar a leer una cantidad de verbos para decir, que voy a analizar, desarrollar, implementar, evaluar, cuantificar, comparar, describir. Bueno, ese es el qué. El qué siempre va acompañado de un verbo y un objeto. Ahora vamos para la segunda parte de esta tecnología 2W más H. ¿Cómo se va a hacer? El cómo se va a hacer es qué método va a utilizar usted, ¿sí? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el enfoque? Es cómo, qué herramientas voy a utilizar, cómo lo va a hacer. Como si le dijeran al niño, bueno, aquí le entrego un lápiz y una hoja para que me haga un dibujo. Entonces, él tiene que hacer una acción. ¿Cuál es la acción? Pues dibujar, no sé, dibujar un árbol, dibujar un paisaje en la hoja. Es una tarea. Si otro niño viene y llega a la clase y le preguntan qué están haciendo, qué es lo que toca hacer, pues él tendrá que empezar a decir un verbo. Dice, no, nos toca dibujar un árbol. Mire que dibujar un árbol es verbo y objeto. Mire, dibujar un árbol. Dibujar un árbol. ¿Y cómo lo va a hacer? No, mire, nos entregaron un esfero, un lápiz, perdón, unos colores y una hoja. Ese es el cómo lo voy a hacer. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Bueno, ya dependiendo de si les explicaron en la clase, ya depende si les explicaron en la clase cuál es el objetivo, ¿no? Porque un profesor siempre deberá decir, bueno, hoy vamos a trabajar sobre esto y uno va a conocer cuáles son los resultados de aprendizaje. Entonces, en ese caso podría ser no, porque es que vamos a mirar las partes del árbol, aprender a identificar las partes del árbol. O como lo que yo dije en la clase hoy, vamos a mirar cómo se redactan títulos de investigación. Entonces es eso. ¿Cómo se redactan títulos de investigación? Ahora viene el por qué. Y el por qué es tan importante, porque, vuelvo, valga la redundancia, el por qué es un propósito. Venga, y venga, compañero, ¿y por qué es que toca dibujar ese árbol? ¿O para qué? No, porque es que nos van a explicar las partes del árbol, que, bueno, y demás. Aquí pasa igual. El por qué en investigación, el propósito. Mire, son tres partes. Y aquí en este ejemplo se los desmenuzo lo más posible. Yo les podría decir a ustedes que alguien dice, venga, me gustaría diseñar un sistema como para monitorear la seguridad en la policía, como hacer un aplicativo de monitoreo. Y me gustaría utilizar herramientas de inteligencia artificial o cámaras de detección de objetos, de caras de personas, de placas, no sé. Pues porque yo quiero como reducir, quiero mirar para reducir es importante porque no necesitamos reducir la inseguridad. Bueno, los motivos pueden ser muchos. Lo importante es que todo título debe tener esas tres cosas. Yo no puedo pasar por alto esta clase
o estas metodologías porque entonces nunca voy a aprender a redactar ni títulos ni objetivos, ni generales ni específicos. Nunca lo voy a aprender si no sé que, ay, verdad que toca colocar el qué se va a hacer, el cómo se va a hacer y el para qué se va a hacer. Y mire cómo yo los coloco acá para que quede lo suficientemente claro para hacer es, mire, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. Y no está mal que yo coja una hoja y escriba qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. No está mal porque es que de pronto no. Mientras uno está aprendiendo algo, pues le toca a uno a recurrir o en el mismo computador en Word, porque de pronto la mente se dispersa mucho y dice, ay, venga, pero es que aquí me hace falta una cual y le estoy colocando primero el cómo se va a hacer y luego el para qué no. Eso hay que hacerlo así mecánico. ¿Verdad que hay que responder primero el qué se va a hacer y luego el cómo se va a hacer y luego el para qué? Da una respuesta a eso y arma el título. Primero, ¿qué se va a hacer? Bueno, como es algo de monitoreo, yo puedo colocar diseñar, desarrollar, implementar. Entonces, mira, aquí coloqué el verbo y el objeto. Diseñar un sistema de monitoreo policial. Venga, ¿y cómo se va a hacer? Entonces, mire, aquí yo estoy diciendo utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Ese es el cómo. ¿Y para qué lo va a hacer o por qué lo va a hacer? Para mejorar, para reducir o para mejorar la eficiencia de la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. ¿Mm? Y mire el título cómo nos queda. Diseño de un sistema de monitoreo policial utilizando tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la gestión de datos de operativos de seguridad ciudadana. ¿Sí? Entonces, yo aquí les tengo una tabla con varios ejemplos. Una tabla con varios ejemplos como para que nos quede bien claro. Voy a maximizar esto acá, nos quede un poquito más claro. Entonces, eh, yo miro si hay sonido, sí, creo que hay sonido, ¿no? Hay sonido, perdón, aló, aló, aló. Creo que sí hay sonido, sí. Sí, sí, sí hay sonido. Entonces yo aquí hice una tabla con 4 títulos, como para desglosarlos. Ustedes se pueden inventar. Yo utilizo mucho gráfico, utilizo como que yo vaya entendiendo. Entonces, en mi momento yo también tuve que hacer esto y decir, bueno, espere porque es que no entiendo bien lo de los títulos. Entonces, mire, les traigo una tabla que tiene los 3 elementos constitutivos y el título resultante. Háganse ustedes una tabla. Es más, uno puede hacer una tabla para un título y le resultan a uno 3 versiones de ese título o 4. Que eso está normal. Eso es como los guiones de las películas, de las novelas, son tanto, en el guión le hacen tantas correcciones o cuando se escribe un libro, son tantas versiones del libro antes de que lo impriman y corrija esto y lo otro. Así pasa con los títulos son tentativos, porque uno durante el proyecto se va dando cuenta, no, entonces le voy a cambiar este verbo, le voy a quitar esto, le voy a agregar esto. Bueno, aquí no hice esto, aquí lo que hice fue traer ya 4 títulos construidos para que ustedes lo entiendan. ¿Qué se va a hacer? Mire, para el primer título les voy a contextualizar. Si es un proyecto relacionado, por ejemplo, con la seguridad vial, pero yo no puedo hablar de seguridad vial a nivel mundial ni de Colombia. Yo siempre tengo que decir, bueno, vamos, yo quiero hacer un proyecto sobre seguridad vial, pero ¿dónde lo quiero hacer? Bueno, hagámoslo en algunas zonas urbanas. Inclusive puedo decir en qué departamento, en qué ciudad. Mucho mejor. ¿M? Pero para hacer esa evaluación me toca hacer un análisis estadístico. ¿Sí? Porque es que están ocurriendo muchos accidentes de tránsito. Entonces, armemos el título. Primero, ¿qué se va a hacer? Siempre va un verbo. Entonces, ¿yo qué digo? Análisis, puede ser, o puede ser evaluación. Entonces, yo le digo evaluar. ¿Qué voy a evaluar?
Yo no voy a evaluar las zonas urbanas, yo no voy a evaluar a las personas. Yo voy a evaluar es la seguridad vial. Por eso aquí coloqué evaluar la seguridad vial. Y quedó construido así la primera parte, el qué se va a hacer, el verbo más el objeto. Mire, evaluar qué, la seguridad vial. Luego viene el cómo se va a hacer, es la herramienta, el enfoque, la metodología. Pues el cómo se va a hacer, yo aquí dije, y uno utiliza palabras, eso por favor ténganlo muy presente. Uno siempre tiene que utilizar palabras o conectivos porque el conectivo me ayuda a enlazar o a conectar la primera parte con la segunda o con la tercera. Es muy diferente el conectivo del cómo al conectivo del para o por qué. Observen, ¿cómo lo va a hacer? Mire, mediante, utilizando, pasado, a través. Observen yo cómo en cada título utilicé conectivos diferentes que expresaran cómo se va a hacer. Aquí yo estoy diciendo que mediante, aquí estoy diciendo que utilizando, porque lo utilizando es el cómo lo va a hacer. Ah, sí, voy a utilizar esto. No, está basado en, también es decir, es una forma de decir cómo lo va a hacer. O a través de que, y ustedes pueden utilizar cuanta cantidad de sinónimos quieran para el cómo. Mire, y ya este es un ejemplo que cae como anillo al dedo. Cada título está construido con un conectivo diferente. Entonces aquí estoy diciendo que mediante análisis estadístico de accidentes. Es una manera. De pronto alguien dirá, no, ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? Ah, bueno, usted ese título lo puede modificar las veces que quiera. Luego viene la tercera parte de los títulos, ¿cierto? Vamos a hablar del para qué se va a hacer. ¿Para qué? Entonces, en el para qué es el motivo. Lo que pasa es que acá yo sí utilicé las mismas palabras, pero yo podría haber utilizado con el fin, con el propósito. Entonces, mira que yo ya tengo en la mente unos sinónimos que me pueden ayudar, porque aquí estoy diciendo que para reducir, aquí para mejorar, para aumentar, para mejorar, porque es el motivo por el que lo voy a hacer. Así como el ejemplo que coloqué de ir a correr. Ahorita, ¿cuántas personas no tienen problemas de salud por la falta de ejercicio? Entonces, siempre en la justificación uno dice porque necesito mejorar o para bajar tantos kilos. Aquí lo mismo. Bueno, ¿y usted para qué va a evaluar la seguridad vial? Para reducir la mortalidad. ¿En dónde? En zonas urbanas. ¿Y cómo queda el título? Mire cómo queda. Evaluación de la seguridad vial mediante análisis estadístico de accidentes. Bueno, aquí puedo colocar accidentes de tránsito para reducir la mortalidad en zonas urbanas o para reducir la mortalidad en la ciudad de Bogotá o para reducir la mortalidad en la ciudad de Cali. Vamos con el segundo ejemplo. Resulta que se es necesario desarrollar, gestionar, diseñar un aplicativo de vigilancia en una comunidad. Y el sistema de vigilancia, pues lo que tienen pensado es hacerlo o con cámaras inteligentes o ambas cosas, cámaras inteligentes y drones inteligentes. Cuando hablamos de inteligentes, porque tienen que aplicar la inteligencia artificial, un software especializado, y eso. Porque también se necesita reducir la inseguridad, reducir la mortalidad, reducir los atracos, bueno, no sé. Pero también hay una cosa muy importante y que se ha hablado mucho cuando se habla de seguridad, sea vial, sea de accidentes, sea de robos, y se habla de la percepción. Se habla de la percepción. Se habla de la percepción. Entonces, no, porque es que al hacer eso reducimos esos hurtos o esos, no sé, robos, pero se mejora la percepción de seguridad. Y la percepción es real. Personas que dicen, no, sí ha mejorado la seguridad, porque es una percepción, porque de pronto el ciudadano, uno como ciudadano no tiene los datos estadísticos, pero uno sí sabe, venga, es que siempre en ese puente allí están robando. No, mire que 2 o 3 veces a la semana ocurren accidentes de tránsito en ese cruce,
del semáforo, ¿sí? Entonces, una cosa es la estadística exacta, que no, que es que hay un organismo que es que habla de las estadísticas y no, y ocurren exactamente 70 y no sé qué accidentes al mes. Pero es que una cosa es la ciudadanía que es la que está ahí. Y si le preguntan al ciudadano o al vecino y le dicen, no, venga, que desde hace 2 meses no han vuelto a ocurrir accidentes o atracos en tal parte. Eso se llama percepción, porque como viven en el sector, no es necesario decirle al ciudadano, venga, ¿cuántos accidentes se ha reducido? Pues él no nos va a decir, no, es que se ha reducido el 70 y tanto por ciento, no. Eso se le llama percepción. Si yo encuesto a 5, 10, 20 personas, entonces me van a decir, oiga, venga, sí, hace ya como un mes que ya no ocurren accidentes. Entonces, ¿cómo queda el título? Verbo, implementar. ¿Qué vamos a implementar? Un sistema de vigilancia. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? No, se van a utilizar drones y cámaras inteligentes para mejorar la percepción de seguridad. Y el título queda implementación de un sistema de vigilancia comunitaria utilizando drones y cámaras inteligentes para mejorar la percepción de seguridad. Tercero, vamos a suponer que alguien desea, a través de una plataforma en Internet, educar, enseñar a través de juegos y de esa manera pues motivar a los estudiantes, ¿no? Inclusive hay estrategias que las llaman estrategias basadas en problemas, basadas en proyectos, basadas en juegos, en gamificación para mejorar la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos desarrollar, verbo, el objeto, desarrollar una plataforma educativa. Diseñar una plataforma educativa. ¿Cómo la va a hacer? Basada en gamificación. ¿Y para qué lo va a hacer? Para aumentar la motivación de estudiantes. ¿Mm? Entonces, ¿cómo queda? Desarrolla una plataforma educativa basada en gamificación para aumentar la motivación de los estudiantes. Cuarto proyecto. Es un proyecto relacionado con procedimientos judiciales, policiales, perdón. Se necesita hacer un análisis de esos procedimientos policiales, pero a lo que pensaron era poder hacerlo a través de simulaciones. No sé, poder hacer simulaciones con software o simulaciones ahí en práctica, en la misma práctica, y no con su, pero bueno, necesitan hacer un análisis de esos procedimientos judiciales, pues para mejorar la efectividad de los procedimientos y situaciones críticas. ¿Cómo quedaría? Analizar los procedimientos policiales a través de simulaciones para mejorar su efectividad en situaciones críticas. ¿Sí? ¿Y cómo queda el título? El título queda Análisis de los procedimientos policiales a través de simulaciones para mejorar su efectividad en situaciones críticas. Esa fue la 2W más H. 2W son dos palabras que empiezan por W como what y why, es decir, qué y por qué, y una que empieza o que indica el cómo se va a hacer. Hay una un poco más compleja en su cantidad de elementos y es la 5W más H. Los títulos a través de esta metodología eh, eh, pues digamos son extensos, ¿no? Son extensos. Entonces, son extensos, decir que son muchos, pero yo puedo hacer un título de esa manera. Entonces, tenemos el who, el what, el where, el when, el why y el cómo. Traducido literalmente al español, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Repito, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Ustedes observarán aquí que este listado, que son 6 palabras, porque claro, son 5 que empiezan
por la W y una por la H. Aquí están, pero hay unas de color azul y unas de color negro. ¿Qué significa eso? Pues que esta hereda de la W más H, las azules, el qué, el why, por qué y el cómo, how. Por eso es que las otras están en negrilla, que son las nuevas que se utilizan en esta metodología. Who, ¿quién? Indica la población objetivo o el grupo de interés. Indica la población objetivo, el quién lo va a hacer, porque bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? ¿Mm? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, por eso no la puedo utilizar con eh, eh, ¿con el qué? Con el quién. Antes de continuar, yo quiero mostrarles yo quiero mostrarles a ustedes un video muy corto. Tiene, es que estoy buscando aquí un video porque para mostrarles, para mostrarles el procedimiento. Regáleme un minuto mientras, antes de continuar, ¿no? Porque yo quiero pues, continuar aquí con ustedes, pero voy a dejarles un momento este video. Un video, entonces, regalen y yo continúo con ustedes. Aprender cómo se saca el título para tu tesis, te lo voy a enseñar en un minuto. Fíjate, vamos a suponer que tu estudio va a ser en una empresa X. Vas a hacer tu estudio con los trabajadores. Y el problema que estos señores tienen es que la satisfacción laboral la tienen disminuida. Ahora veamos por qué se presenta ese problema. Puede ser porque los sueldos sean bajos, puede ser porque los horarios quizás no encajen con lo que ellos necesitan. Y fíjate en la principal consecuencia, que la productividad baja. Ahora mira el aporte. Tú puedes sugerir que necesitas apoyo de recursos humanos, ¿ok? Vamos a trabajar ahora el título. Fíjate cómo sale. La variable madre, acá está. ¿Te acuerdas la variable madre? Ok, es la variable que sale del problema. Esa variable se llama satisfacción laboral. Muy bien. Luego vamos a poner una I, la segunda variable. La segunda variable puede salir de las causas o puede salir de las consecuencias. Vamos a suponer que ahora salga de las consecuencias. Entonces tendríamos productividad. Muy bien. Ahí tienes satisfacción laboral y productividad. Acá está la segunda variable. ¿En quiénes? En los trabajadores. Ahí está, en los trabajadores de la empresa X. Y ya está. Ahí está tu título para un estudio descriptivo. ¿Qué te parece? Si has aprendido bien. Bueno, ¿por qué yo utilicé ese video? Porque existen muchas maneras para plantear eh, eh, títulos. Entonces, más adelante, cuando yo les explique basado en problemas, esa es una manera, pero no significa, por eso quiero que ustedes entiendan hoy que no, pero es que el profesor nos dijo que existía esta metodología y porque yo estoy encontrando esta otra, porque existen muchas maneras, pero yo sí les sugiero que utilicen las que yo estoy explicando porque es mucho más completo. El 2W más H, mire, sencillo para hacer. Luego viene esta, el 5W más H.
quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Entonces resulta mucho más completo. Entonces, estamos en el quién, ¿cierto? Ahora miremos el qué. Pues el que ya lo sabemos, voy a pasar por alto el qué, porque el qué es, implica la acción, ¿no? Es lo que yo voy a investigar, es lo que se va a hacer. Yo puedo ubicarle también el where, que es el dónde lo voy a hacer, es decir, el sitio específico. ¿Mm? Ciudad, departamento, vereda, municipio, comuna, barrio, cuadra. Hay que ser muy específico dónde, ¿sí? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo? Es opcional, ¿sí? El where también es opcional, o sea, el dónde. Porque cuando uno plantea un título, uno dice, uy, pero es que son muchas, voy a quitarle una de las dos, si uno le puede quitar el cuándo o el dónde. ¿Mm? ¿Cuándo? Opcional, porque el cuándo es tiempo en el año 2026, en el primer semestre del 2027, en el segundo semestre del 2028, en los años 2020 a 2025. Ese es el cuándo. ¿Por qué? Ya lo había explicado, ¿cierto? Que es el propósito, la pertinencia, la importancia, la motivación y el cómo, define la metodología. ¿Listo? Vamos a mirar un título y vamos a armarlo. Hay una forma abreviada para hacerlo y hay una forma extendida. La forma abreviada, pues uno utiliza no todos los elementos, pero sí utiliza más de la W más H, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Evaluación de la efectividad de los programas. Ahí yo estoy diciendo el qué voy a hacer. Pero cuando digo en conductores, es el quién. ¿Mm? En conductores adolescentes. Y también estoy utilizando aquí el dónde y el cuándo. Mire, dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo? Entonces me quedó el qué, quién, el dónde y el cuándo. No quedaron todos. Pero ahora la extendida, donde están todos los 6 elementos, porque son 5 más la H, el como, pues quedaría así, queda un título largo, queda un título completo. Digamos que no es la manera en que yo presento mis proyectos, porque es demasiado extenso, pero es una forma para hacerlo. Evaluación de la efectividad de los programas de educación vial en conductores adolescentes, en donde en ciudades intermedias o en ciudades rurales de Colombia en el año 2025. Y luego le agrego el mediante y luego le agrego el para. Mediante la recolección de análisis de datos o recolección y análisis de datos sobre el impacto para determinar si los programas son efectivos. Entonces, observen cómo la extendía. Y ya uno con la práctica va identificando los componentes del título, ¿no? Uno dice, ah, esto es el qué, esto es quién, esto es dónde, esto es el cómo, esto es el por qué o para qué. ¿Sí? Entonces, ahí ya uno va adquiriendo práctica. Lástima que hoy no se conectaron, porque me hubiera gustado hacer un ejercicio con ustedes, por ejemplo, este de acá. ¿En qué sentido? Está el título y pues que ayudaran a identificar con ese título que está aquí arriba, identificar cada uno de los componentes. Por eso está esta imagen de color diferente sobre el texto. Entonces, ¿qué era lo que yo le estaba explicando ahorita? Mire, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De los conductores adolescentes. Y la otra viñeta que aparece acá abajo es como una explicación, ¿no? Para poder entender, mire, porque ese es el grupo en el que se está aplicando la investigación, es un grupo específico, es una población específica. Vamos a mirar la otra parte del qué. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues esto de aquí, mire, estamos evaluando la efectividad de los programas de educación vial. Ese es el qué, porque pues es la acción, ¿no? Es lo que se va a hacer.
es lo que está buscando el proyecto, qué va a hacer, que en este caso pues es que se va a evaluar unos programas educativos. ¿Listo? Bien, continuamos en la otra diapositiva. Miremos el dónde. El dónde también está claro, ¿cierto? En ciudades rurales de Colombia. Porque es que ese dónde yo estoy identificando allí la parte geográfica. El contexto geográfico lo estoy ubicando allí, que es donde se va a hacer el estudio. ¿Cuándo? El cuándo también es muy claro. El cuándo estoy colocando que es en el año 2025. 2025. Porque el tiempo es ese marco temporal en el que se va a desarrollar el proyecto de investigación, que también lo puedo definir, ¿no? Vámonos con el por qué. El por qué, estoy diciendo allí, que es la justificación del proyecto, pues está ubicado en la última parte del título, que es para determinar si los programas son efectivos en mejorar la seguridad vial. Y luego el cómo, ¿no? Que es la metodología. Estamos hablando que se va a hacer mediante una recolección y se está haciendo mediante un análisis de datos de ese impacto del desempeño de los programas. Entonces, así es como uno debería practicar. Y aquí lo hice de otra manera como para que quede ya no quede lugar a dudas. Primero lo hicimos así, primero lo presenté así. Pues tiende uno a equivocarse de pronto cuando está iniciando la construcción de títulos. ¿Cuál era esta? O sea, aquí se los expliqué, se los desglosé y ahora se los muestro en una tabla. Entonces se los muestro en una tabla. Desglosados, mire, el qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. ¿El quién? Adolescentes. ¿El qué? ¿Qué se va a hacer? Pues se va a hacer una evaluación de la efectividad del programa. ¿Dónde? En ciudades rurales de Colombia. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y así uno debería construir títulos. Uno coge su tabla, si quiere coloca las preguntas que va a responder. Obviamente, si es de la W más H, pues serán esas tres. Si es de la 5W más H, pues serán estas, ¿no? Son seis, ¿no? Y empiezan a responderlas y después arman el título y queda mucho más fácil. Hay una metodología que es basada en problemas. Ese fue el video que yo les mostré donde ella decía, bueno, y si tenemos una empresa que le pasa esto, hay unas causas, y ella nos estaba explicando allí. Pero para eso ya tuvimos que haber pasado y haber conocido las otras metodologías, porque si no va a ser muy difícil y nos vamos a equivocar, ¿sí? Porque si es una metodología que está basada en problemas, es porque yo ya conozco el problema muy bien y la solución que yo le voy a dar. Por lo tanto, paso directamente, digo, el problema es esto, es la situación que vamos a resolver, es el problema que se va a investigar. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es lo que yo planteo, ¿cierto? Si es una propuesta, si es una tecnología, si es un método. Bueno, y aquí les coloco un ejemplo. Si estamos hablando que el problema es el incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas, que yo ya les había explicado o les había mostrado un ejemplo de estos incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas, ¿y la solución cuál es? Sistemas automatizados, o cámaras inteligentes, drones. Entonces, para armarlo, obviamente lo arman de una vez con las metodologías. Porque no es que se arme porque como vos saben problema, entonces yo lo armo como quiera. No, hay que basarnos en las metodologías, porque mira, aquí dice que va a ser diseño de un sistema. Mira, aquí está lo que se va a hacer. Otra cosa que les iba a decir es que yo les dije utilizar un verbo, sí,
pero cuando ya el título queda definitivo, convierto ese verbo en sustantivo. Entonces, ¿diseño de qué? De un sistema automatizado de control de velocidad. Y aquí está diciendo el para qué. Para reducir accidentes de tránsito en zonas urbanas. ¿Mm? Ahí yo le puedo agregar a eso el cómo. Es importante agregar el cómo. ¿Mm? Entonces, diseño un sistema automatizado de control de velocidad para reducir accidentes de tránsito en zonas urbanas mediante herramientas de inteligencia artificial. Entonces, queda muy completo. La metodología 4 de pregunta de investigación es similar al de problemas, pero aquí lo que hacemos es, se basa, como su nombre lo indica, en la pregunta que ustedes tengan de investigación. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y la pregunta surge del problema. Entonces, por eso toca hacer primero bien el problema, luego la pregunta, y cuando tengan la pregunta, convertimos, transformamos, traducimos ese problema en un título, en esa pregunta, en un título de investigación. Esa pregunta la colocamos con un título afirmativo, un título. ¿Mm? Si mi pregunta es, venga, ¿y cómo influyen los programas de participación ciudadana en la percepción de la seguridad? Entonces yo puedo decir análisis del impacto o diseño de, yo aquí le coloqué impacto de programas de participación ciudadana en la percepción de seguridad en comunidades urbanas vulnerables. ¿Sí? Entonces, esa es, esa es otra manera para eh, eh, redactar un título de investigación. Un título de investigación. Pues ya hemos abordado diferentes, 2W más H, 5W más H. Hemos abordado la metodología basada en problemas, la metodología basada en preguntas. ¿Mm? Entonces, ya hemos abordado varias áreas. Está la metodología INRAD. La metodología INRAD es similar al qué, cómo y para qué. Lo que pasa es que aquí ya se utiliza mucho en artículos científicos y está, por ejemplo, el que reemplazaría por la introducción, donde si uno revisa un artículo, allí pues se define el problema, allí explican el método, allí están los resultados, pero eso en última se traduce en qué, cómo y para qué. ¿Mm? Entonces es lo mismo, es una metodología que viene el acrónimo introducción, método, resultado y discusión, porque es la manera como se presentan los resultados en la investigación. Cuando yo haga el título, el qué, yo lo voy a responder en la introducción, ¿qué voy a hacer? El cómo, yo lo respondo en los métodos y el para qué en los resultados y en la discusión. Es eso. Pues, pero en esta metodología no la trabajen, porque ya tenemos la de arriba, que es la 2W más H. Y aquí está el título. Estoy planteando el que dice análisis del impacto del uso de drones en estrategias de vigilancia policial. Un enfoque basado en estudio de casos en Colombia. Hay otra metodología que se llama metodología de palabras clave. La metodología de palabras claves es que yo debo seleccionar palabras más significativas de mi proyecto. Por eso se llaman palabras claves. ¿Sí? Las keywords, palabras claves. Porque esas palabras claves como, y realmente cuando uno arma un título, uno busca, uno siempre dice, bueno, yo voy a hacer, hace un sistema así, monitoreo, voy a trabajar con determinada herramienta o lenguaje de programación, voy a hacer esto, y cómo, y para qué, entonces, como que uno buscando esas palabras, y aquí están. Entonces uno digo, mire,
en mi caso es tecnología, educación, impacto, comunidad. Las combino y cuando las combino, pues resulta el título, pero el título siempre será basado en 2W más H o 5W más H. Lo que pasa es que el problema, lo que pasa es que el problema está en que yo debería saber y conocer muy bien el problema que se va a investigar para de pronto no confundirme. Entonces, la metodología de palabras claves también requiere experiencia, en la cual pues se necesita que uno ya haya hecho títulos con la W más H al menos, para decir, bueno, ya tengo las palabras claves, ahora respondo el qué, luego el cómo y luego el para qué. Y le pueden agregar otra, no necesariamente las 5 W más H que toca las es completas, no. A la W más H le pueden agregar el quién o el dónde. Entonces queda con 4. Entonces uno va armando títulos de esa manera. Está la metodología SMART para títulos, que es una metodología para evaluar títulos. Y es muy importante que uno aprenda a hacer esta, que uno aprenda por lo menos la primera, que es la 2W más H, saber que existe la 5W más H, y luego uno viene y aplica la metodología SMART para evaluar el título. La metodología SMART viene del inglés de palabras como específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Y yo tomo como ejemplo uno relacionado pues con el área de ustedes, ¿no? Venga, si yo voy a hacer el desarrollo de una plataforma de monitoreo, eh, eh, bueno, aquí hice dos cosas. Aquí utilicé el qué, el cómo, el para qué, el dónde y el cuándo, ¿sí? ¿Mm? Aquí me hizo falta el quién, no pasa nada. Por eso le digo que yo puedo mezclar varias cosas. Pero en este ejemplo yo mezclé varias, les coloqué un título y mire cómo queda. Y ahorita la evaluamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desarrollo una plataforma de monitoreo de delitos. Eso es el qué, el cómo, basado mediante, basado en inteligencia artificial. Luego viene el por qué o para qué. Ah, para reducir el tiempo de respuesta policial. Claro, si yo voy a hacer una plataforma de monitoreo de delitos, de monitorear delitos, que está basada en herramientas de inteligencia artificial, pues le busco un por qué, porque uno tiene que hacer las cosas por algo, y más en proyectos de investigación. ¿Por qué lo va a hacer? Ah, no, es que tengo que reducir el tiempo de respuesta policial. Y aparte esto le estoy diciendo en dónde, en Bogotá, y cuándo durante el 2025. Uno puede, obviamente se equivoca al inicio, puede estar, no sé, identificando mal un conector, identificando mal un elemento de estos, pues uno puede someterlo con la metodología SMART. Venga, ¿este título es específico o es que me está mostrando una ambigüedad? Pues yo diría que es específico porque específico es que uno entienda qué es lo que se va a hacer. Y aquí es claro que se va a hacer una plataforma de monitoreo. Diferentes diría que digan, no, desarrollo de una plataforma basada en inteligencia. Mire que me salté esto acá. Entonces no sería específico porque tiende a interpretaciones erróneas. ¿Cuáles interpretaciones? Mm, ¿Será que va a ser una plataforma general? ¿Será que va a abarcar todo? Entonces, eso es. Medible. Medible en el tiempo, mire, es medible. ¿Lo va a hacer con un software específico? Sí. ¿Dónde? En Bogotá. ¿En qué año? ¿Es alcanzable? ¿Será que con los recursos que yo tengo puedo hacerlo? Entonces, eso uno lo tiene que someter. Venga, ¿es alcanzable? Sí, sí, porque tengo recursos para hacerlo con los programas y en Bogotá y en tal área. Es relevante, es importante, sí, porque es que están ocurriendo muchos delitos en tal zona. ¿Es limitado en el tiempo? Sí, 2025. Entonces, significa que sí pasa la evaluación. Si una de estas no pasa, entonces uno tiene que entrar a mirar, bueno, aquí me toca ajustar, ¿sí? Bien, entonces eso era lo que tenía para ustedes hoy. Aquí pues vamos a seguir revisando esta temática la otra semana. El video se publicará entonces, como siempre se publica al día siguiente o en la noche para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, les deseo un feliz inicio de semana
y nos estamos viendo la otra semana, el próximo lunes a las 15 horas. Gracias.